Hi everybody, this is Miguel, and in this video we're going to learn about the different uses of the verb use in English. Hola a todos, soy Miguel y en este video vamos a aprender acerca de todos los diferentes usos que podemos darle al verbo usar en inglés. El verbo usar es un verbo bastante sencillo, se escribe U-S-E, use se pronuncia. Es un verbo bastante simple, bastante fácil de aprender, pero tiene ciertas connotaciones cuando nosotros le damos uso en inglés. El primer uso que vamos a tener en cuenta es el del verbo como tal, usar. Es decir, significa usar, darle uso a algo. Yo digo, I use my car every day. Yo uso o yo utilizo mi carro todos los días. He uses the tools that he bought. Él utiliza las herramientas que él compró. Es un verbo regular, fácil de utilizar, ya sabemos entonces cómo lo vamos a poner en pasado y cómo utilizarlo dentro de los diferentes contextos y dentro de los diferentes tiempos verbales. Pero adicional a este uso que le damos a este verbo, tenemos 4 usos más que tenemos que tener muy claros para no cometer errores cuando los estamos utilizando en inglés. El segundo es cuando lo utilizamos a manera de adverbio de frecuencia, es decir, utilizamos usually. Podríamos decir que esto es una manera de convertir esa palabra en un adverbio de frecuencia. Realmente no, pero pensemos de momento que es un uso que le estamos dando a este verbo. Usually, siendo un adverbio, proviene de un adjetivo que sería usual, que significa usual o de uso, que viene del verbo use, usar. Entonces, teniendo en cuenta esto, la palabra usually como adverbio de frecuencia significa usualmente. Es decir, yo puedo decir, I usually go to the movies on Fridays. Usualmente voy a cine los viernes. Pero mucho cuidado, ese usually también traduce y lo podemos utilizar en el contexto de suelo en presente. Es decir, yo suelo ir al cine los viernes. I usually go to the movies on Fridays. Yo suelo hacer esto, yo hago esto con frecuencia, usualmente. Yo suelo hacer esto de esta forma. Usually, y mucho cuidado, es el presente para ese verbo de soler. Yo suelo, tú sueles, él suele hacer algo. Es presente. Mucho cuidado, solo para el presente. Cuando estoy haciendo frases dentro del contexto del tiempo verbal del presente. Yo suelo ir al cine, yo suelo salir a nadar, yo suelo comer esto o lo otro. Ese uso es usually. Olvidaba decirte que si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Es la mejor manera de estar al día con todos estos contenidos y de paso apoyas mi trabajo. El tercer uso es cuando yo voy a decir solía. Ya es el pasado de esto. Y para esto yo cojo el verbo y lo vuelvo en pasado. Yo utilizo used adicional del to. Y obviamente seguido de un verbo en forma base, porque este to está haciendo las veces del to go, to run, to play, de coger ese verbo para ponerlo en una forma infinitiva. Entonces, cuando yo digo, I used to play, yo solía jugar, yo solía tocar, yo solía actuar. Ese uso que le estoy dando al verbo use en pasado junto con un verbo en forma de infinitivo es para hacer ese mismo verbo que decíamos ahorita, soler, pero en su forma pasada. Yo solía, yo antes tenía la costumbre de hacer eso. I used to. Y mucho cuidado, hay unas personas que piensan que porque el verbo used to, solía, está en pasado, yo puedo decir used to para decir suelo, y no es así. Mucho cuidado con este error, porque para decir suelo en presente, ya saben, acabamos de verlo, debo utilizar el adverbio de frecuencia usually. The class used to be longer. La clase solía ser más larga. Ese es el uso que le estamos dando a este verbo dentro del contexto del pasado de soler, es decir, solía. El cuarto uso que le damos a este verbo es cuando primero utilizamos el verbo to be. Después utilizamos el used to. Y mucho cuidado, en este contexto el significado de used to ya no es solía. Cuando está antecedido el verbo to be conjugado con algún sujeto, ya no es solía sino acostumbrado a. Entonces si yo digo I'm used to, o sea I am used to, yo estoy diciendo yo estoy utilizando el verbo to be en este momento,
Used to, acostumbrado a. I am used to. Enseguida siempre tiene que haber un sustantivo o un verbo sustantivizado, es decir, un verbo en forma de gerundio. Quiere decir que yo utilizo I'm used to this. Yo estoy acostumbrado a esto. This, en este caso, es ese demostrativo que me está sirviendo para mencionar un sujeto que sería esta situación, a esto que está pasando. I'm used to the class. Estoy acostumbrado a la clase. I'm used to eating late. Estoy acostumbrado al comer tarde. Pero si ven aquí, a pesar de que yo estoy utilizando el to, yo no pongo el verbo en forma base para crear ese infinitivo, sino que pongo el verbo a manera de sustantivo, sustantivizado en gerundio, porque el significado es estar acostumbrado a algo. Y ese algo puede ser una cosa, una situación o algo que uno suele hacer o solía hacer o cualquier cosa de estas. Entonces por eso esa cosa que sigue al used to cuando está utilizándose con el verbo to be y que toma la connotación de estar acostumbrado a, tiene que ser a manera de un sustantivo. I'm used to sleeping. Estoy acostumbrado a dormir. I'm used to you. Estoy acostumbrado a ti. Son usos que tengo que tener muy claros cuando estoy utilizando los diferentes contextos para expresar diferentes ideas con el mismo verbo. El otro uso que le damos a este verbo está muy relacionado con este que acabamos de ver, que es estoy acostumbrado. Y es para decir estoy acostumbrándome o se está acostumbrando a algo. En este caso, la forma es el verbo to be, el verbo get en su forma de gerundio, es decir, getting, y después el used to. Es decir, si yo voy a decir, me estoy acostumbrando a esto, yo voy a decir, I am getting used to this. Estoy acostumbrándome a esto. Y aquí aplica, así como en el tercer caso, aquello de que lo que debe seguir al used to debe estar en forma de sustantivo. Si es un sustantivo, un sujeto, no hay ningún problema. O si es un verbo, debe estar en gerundio para que dé esa idea de sustantivo. Entonces ya saben, muy claros, con diferencias sutiles, pero muy claros los 4 usos que le vamos a dar al verbo use en inglés en esos 4 contextos. El trabajo tuyo es empezar a crear oraciones teniendo en cuenta estos 4 contextos diferentes de uso de este verbo y la manera correcta de usarlos dentro de las frases. Si se te presentan dudas mientras estás haciendo tus ejercicios, revisa el video cuantas veces sea necesario. Y si las dudas persisten, déjame un comentario. Estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Si te ha gustado este video, recuerda darle like y compartirlo con tus amigos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, dale click a la campanita. Es la mejor manera de estar al día con los contenidos que publico todos los días y de paso apoyar mi trabajo. Te agradezco por el tiempo que has dedicado para ver este video. Nos vemos pronto. Chao.